Capítulo 1. El canto de las cenizas. Dicen que todo comenzó con un fuego que nunca debió arder. Yo, sin embargo, nací mucho después de aquella llama, y para cuando abrí los ojos por primera vez, el mundo ya estaba en ruinas. No conocí el esplendor de los reinos, ni la paz entre las casas que gobernaban los 4 horizontes. Me fue contado, en susurros quebrados por la vejez, que alguna vez existió una era dorada, donde las torres brillaban como espejos de mármol, y los dragones sobrevolaban los cielos no como heraldos de muerte, sino como guardianes de pactos antiguos. Esa memoria pertenece a otros. ¿La mía? La mía es ceniza. Nací en las tierras fronterizas del este, donde los campos eran páramos resecos y los ríos estaban teñidos de óxido. Los hombres hablaban de guerra como se habla del clima, y los rezos no eran plegarias de gratitud, sino súplicas para que la siguiente flecha no llevara su nombre. Allí, en medio de la podredumbre de una civilización desangrada, comenzó mi historia. Me llamo Elandra, y soy hija de un reino que ya no existe. Lo primero que recuerdo de mi niñez es el crujir de las vigas de la cabaña cuando los dragones pasaban sobre nosotros. Eran bestias negras, enormes que parecían llevar en las alas jirones de tormenta. Mi madre me cubría con su manto y murmuraba que no mirara al cielo, que aquellos ojos antiguos podían sentir la mirada de los curiosos y devorar sus sueños. No la entendía entonces. Ahora sé que lo que quería era que no viera la sangre caer como lluvia. Los dragones no eran libres. Habían sido encadenados por magos de coronas marchitadas, obligados a servir en la guerra interminable que consumía al continente. Cada reino clamaba ser el legítimo heredero del primer fuego, esa chispa mítica que otorgaba poder divino a quien la reclamara. Pero como todo lo sagrado, lo habían corrompido. Los dragones eran las armas definitivas, arrancados de sus nidos y obligados a batallar bajo sellos arcanos. Así fue como crecí, en una aldea que era visitada por el fuego de criaturas que jamás debieron conocer cadenas, bajo el eco lejano de espadas que chocaban por un trono vacío. Aprendí pronto a esconderme entre escombros, a escuchar el rugido de las bestias y distinguir si era un rugido de ira o de agonía. Y aprendí sobre todo a callar. Mi padre cayó cuando yo tenía apenas 5 inviernos. Un capitán de caballería lo atravesó con su lanza porque llevaba el estandarte equivocado, aunque nunca había servido a ejército alguno. Después de entonces, la sombra de la guerra se volvió mi única tutora. Muchos años después, aún puedo sentir cómo se fue moldeando en mí una doble certeza, que la vida era frágil como el vidrio y que yo debía endurecer mi espíritu como el acero. Cuando cumplí los 13 inviernos, la peste arrasó con la aldea. Los cuerpos ardieron en fosas comunes y el humo se mezclaba con el aliento de los dragones que seguían sobrevolando los campos. Fue entonces que quedé sola. De aquel vacío nació una hambre distinta, la sed de conocimiento. Los monjes errantes que pasaban a veces por las fronteras cargaban viejos manuscritos y hablaban en acertijos. Yo los seguía, como un perro tras las migajas. Les pedía que me dejaran leer aunque fuera una línea de sus pergaminos, y algunos, conmovidos por la huérfana de ojos obstinados, me enseñaron lo básico de las runas y los sortilegios. Descubrí que el poder podía encontrarse no solo en la espada, sino en la palabra, en el símbolo, en la voz interior. No obstante, el mundo no concede dones sin precio. Los monjes fueron masacrados en una emboscada, y yo, con las páginas ensangrentadas entre mis brazos, juré que no abandonaría nunca aquello que me habían mostrado. Si los reyes usaban dragones para arrasar, yo usaría el conocimiento para resistir. Con el tiempo, otros me vieron como bruja. Me lanzaron piedras, me escupieron en la cara, pero también hubo quienes vinieron en busca de alivio,
pues las hierbas que aprendí a destilar calmaban la fiebre, y los conjuros que murmuraba sobre las heridas cerraban la carne como costuras invisibles. Fui temida y necesaria a la vez, una paradoja viviente. Ahora, mientras escribo estas memorias en el resplandor enfermo de una hoguera casi apagada, sé que todo me condujo inevitablemente hasta aquí. El continente está al borde del colapso. 3 reinos luchan por las ruinas del cuarto y cada uno reclama poseer la herencia del primer fuego. Los dragones ya no distinguen amigo de enemigo. Destrozan lo que sea que se cruce en su vuelo, porque las cadenas mágicas que los atan se pudren con el tiempo. He visto con mis propios ojos a un dragón romper los sellos y devorar tanto a soldados como a magos, en un frenesí de libertad y venganza. Y en medio de esa catástrofe, algo ha despertado. Lo sentí por primera vez una noche de luna muerta, cuando los lobos aullaban hacia un cielo sin estrellas. Una vibración en mis huesos, un murmullo que no venía de los hombres ni de los dragones, sino de más abajo, del corazón mismo de la tierra. Me llamó por mi nombre, aunque nadie debía conocerlo. Elandra, hija de ceniza. No dormí aquella noche, ni muchas después, y pronto comprendí que ese susurro no era simple locura, era un llamado. El susurro que me nombraba se convirtió pronto en un grito silencioso, un eco que palpitaba bajo mis costillas como si un corazón ajeno latiera dentro de mí. No podía ignorarlo. Cada día que pasaba, la sensación se intensificaba, como una fiebre que no se cura con hierbas ni plegarias. Comprendí, con un terror que se mezclaba con fascinación, que estaba siendo llamada hacia algún lugar. Los viejos del poblado, lo poco que quedaba de él, me decían que estaba condenada, que los susurros eran la señal de que una sombra se había posado sobre mí, un pacto innombrable. Sus rostros curtidos por la guerra y la miseria eran incapaces de disimular el miedo que les producía siquiera estar a mi lado. Yo lo entendía. ¿Qué otra cosa podían ver en mí sino a una criatura marcada por fuerzas que no comprendían? Así que partí. No hubo despedidas porque nadie en verdad deseaba que regresara. Me marché al amanecer, con una capa raída y un bastón tallado con runas toscas que yo misma había grabado en noches de soledad. El viento soplaba con el hedor de los campos en llamas, y el horizonte se abría como una herida supurante. El viaje me llevó primero a través de bosques calcinados. Los troncos eran columnas negras y el suelo una alfombra de ceniza y huesos. Caminaba despacio, escuchando a cada paso el crujir bajo mis pies. En ocasiones juraba que la ceniza respiraba, que las huellas se cerraban tras de mí como si el bosque quisiera tragarme. Fue allí donde vi por primera vez a los hombres espectrales. No eran fantasmas en el sentido que uno imagina. No flotaban, no gemían. Eran figuras translúcidas armadas con las armas oxidadas de antaño que repetían eternamente los movimientos de su muerte. Algunos luchaban contra enemigos invisibles, otros caían al suelo con gestos de agonía congelada. Caminé entre ellos en silencio, temiendo que al mínimo roce me arrastraran a su condena. El susurro en mis huesos se intensificaba cada vez que atravesaba aquellos lugares, como si esas almas marchitas fueran guardianes involuntarios de un secreto enterrado bajo siglos de sufrimiento. Días más tarde llegué a los llanos de Dravés, donde el fragor de la guerra se podía escuchar incluso antes de verla. Un estruendo de tambores, el rugido metálico de miles de armaduras y por encima de todo, el bramido desgarrador de los dragones. Me oculté tras una colina y observé. Abajo, 2 ejércitos colisionaban como olas enfurecidas. Banderas desgarradas ondeaban sobre lanzas y la tierra misma parecía sangrar con cada impacto. Y entonces lo vi, un dragón encadenado, arrastrado al frente de batalla con grilletes de runa, escupiendo fuego contra quienes había jurado alguna vez proteger. Sus ojos eran un pozo de rabia,
y aunque su fuego calcinaba soldados por igual, el sello en su cuello lo obligaba a obedecer. El susurro dentro de mí rugió entonces, tan fuerte que tuve que presionar mis manos contra el pecho. Decía: «Rompe las cadenas, devuélveles lo que les fue robado». Pero no podía. Yo era apenas una sombra con un bastón, una bruja de aldea con conocimientos robados. ¿Qué podía hacer yo contra los magos de guerra que mantenían a un dragón encadenado? Me di la vuelta para huir, pero entonces ocurrió. El dragón me miró. Entre el caos, las llamaradas y la sangre, sus ojos se posaron en mí. No había razón para ello. Yo estaba lejos, oculta, insignificante, y sin embargo lo sentí, como si una corriente ardiente me atravesara el alma. Fue un instante, apenas un parpadeo, pero bastó para que entendiera que el susurro en mis huesos no era ajeno, venía de ellos, de los dragones. Esa noche acampé en una cueva abandonada, temblando de frío y miedo. Apenas podía encender un fuego con las ramas húmedas, y mientras las sombras bailaban en la roca, mis pensamientos giraban en espiral. ¿Por qué yo? ¿Qué querían esas criaturas ancestrales de alguien como mí? Recordé los cuentos que los monjes narraban, que los dragones no eran simples bestias, sino los primeros hijos del fuego, que su vínculo con la tierra era tan profundo que podían oír el latido del mundo, y que cuando los hombres los encadenaron, el propio equilibrio de la realidad comenzó a quebrarse. Quizá no buscaban a Elandra la huérfana, quizá buscaban un recipiente, un conducto, alguien capaz de llevar su voz allí donde ellos no podían. El pensamiento me aterraba tanto como me seducía. Si era cierto, entonces mi vida nunca me perteneció. Y si no lo era, entonces la locura ya me había consumido. Pasaron semanas en las que avancé siguiendo el llamado, como si mis pies no me obedecieran. Atravesé ruinas desmoronadas, donde tronos rotos se alzaban entre maleza, aldeas abandonadas donde los juguetes de los niños se cubrían de polvo, templos olvidados donde las estatuas lloraban lágrimas de moho. Y en todas partes se encontraba rastros de guerra, carros volcados, huesos apilados, inscripciones rotas que alguna vez proclamaron grandeza. Nada quedaba en pie por mucho tiempo. El continente entero era un cementerio. Pero cuanto más avanzaba, más claro se volvía el murmullo. Se transformó en palabras, en frases que parecían brotar de mi propio pensamiento. Eres hija de la ceniza. El fuego perdido busca a su guardiana. Rompe el ciclo o sé consumida por él. No entendía nada. ¿Qué ciclo? ¿Qué fuego? ¿Guardiana de qué? Mis sueños se poblaron de imágenes imposibles. Un árbol ardiente que se retorcía en la oscuridad. Un océano de llamas negras que devoraba estrellas. Y siempre, el ojo abierto de un dragón que me observaba desde un horizonte de ruinas. Fue entonces, en medio de esa deriva, cuando encontré a los desgarrados. Eran soldados sin reino, hombres y mujeres a los que la guerra había arrancado todo salvo la armadura oxidada que aún cargaban. Vagaban por los caminos atacando a cualquiera que encontraran, no por hambre ni botín, sino por la imposibilidad de soltar la espada, como si la guerra hubiera penetrado tan hondo en sus almas que ya no pudieran concebir la vida sin matar. Me interceptaron en un sendero de piedra. 6 de ellos, con yelmos abollados y ojos huecos. Al principio intenté hablar, explicar que no llevaba riquezas ni estandarte, que era solo una viajera, pero el vacío en sus rostros era más fuerte que cualquier palabra. Me lanzaron contra el suelo y levantaron sus cuchillas. No recuerdo con claridad lo que pasó después, solo que el susurro se convirtió en un rugido,
y mi cuerpo se movió como guiado por otra voluntad. Levanté el bastón, las runas brillaron con un resplandor antinatural, y una onda de fuego se expandió en torno a mí. Los desgarrados ardieron como muñecos de paja, y el aire se llenó de gritos inhumanos. Cuando recuperé el aire, mis manos estaban ennegrecidas, y el suelo a mi alrededor aún humeaba. El poder que había sentido no era mío. No podía serlo. Me derrumbé entre los cadáveres y lloré, con un llanto seco, casi animal. Si lo que los dragones buscaban era un canal para su furia, ¿qué quedaría de mí cuando sus voces me consumieran por completo? No obstante, comprendí algo en ese momento. Ya no había marcha atrás. Los susurros habían echado raíces en mí, y el mundo ardía a mi alrededor, con reinos ciegos en su ambición, dragones encadenados clamando venganza, y un fuego primigenio que parecía tambalearse en las de Sadeguía. Y yo era la única que los escuchaba. Las semanas que siguieron fueron una cadena de paisajes muertos. Bosques petrificados, aldeas donde los cadáveres aún colgaban de los balcones, fortalezas derruidas que parecían haber sido tragadas por la tierra misma. Sin embargo, todos los caminos conducían hacia el mismo lugar: Talizar, la ciudad que alguna vez fue la joya del continente y que ahora ardía bajo el asedio de 3 reinos a la vez. El susurro me empujaba allí con una insistencia insoportable. Mi cuerpo estaba exhausto, mi mente quebrada, pero cada paso que daba me acercaba más a esa hoguera de piedra y sangre. Vi Talizar por primera vez desde lo alto de una colina, bajo un cielo sin luna. Sus murallas ciclópeas estaban cubiertas de grietas, como huesos astillados, y en sus torres ondeaban estandartes desgarrados de ejércitos rivales. El aire estaba tan denso de humo que el horizonte desaparecía en una bruma oscura. Escuché los gritos de la batalla aún a esa distancia, y por un momento pensé en dar vuelta, pero el susurro en mi interior ardía como hierro candente. «Adéntrate», decía. «Allí nace la primera llama rota». No sabía qué significaba aquello, pero mis pies descendieron la colina sin que pudiera oponer resistencia. Entré por las huacas, siguiendo el rastro de agua ennegrecida que corría desde la ciudad hacia el río. El hedor era insoportable, pero al menos me mantuvo oculta de las patrullas de soldados que vigilaban las puertas. Avancé a tientas, escuchando el eco de mis pasos sobre la piedra húmeda, y cuando por fin emergí, me encontré en una plaza devastada. El lugar había sido escenario de un enfrentamiento feroz. Cadáveres cubrían el suelo en capas, hombres y mujeres de armaduras distintas, enemigos que ahora yacían abrazados por la muerte. La sangre formaba charcos en los que se reflejaba un cielo ennegrecido por el humo. Y en medio de la plaza había un cuerpo distinto. Era un mago. Lo supe por el sello dorado que aún brillaba en su frente y por el bastón roto a su lado. Pero lo que lo hacía diferente era la herida en su pecho, una marca en forma de garra, quemada en carne viva. Ninguna espada, ninguna lanza pudo haber dejado aquello. Me acerqué, temblando. El mago abrió los ojos. «Tarde», susurró, su voz apenas un hilo. «Tarde has llegado, hija de ceniza». El aire se heló en los pulmones. Nadie, absolutamente nadie debía conocer ese nombre. «¿Quién eres?», pregunté, aunque en lo que en verdad quería decir era «¿qué eres?». El mago sonrió con labios agrietados. «Un servidor del fuego roto, un guardián del secreto que llevas dentro», tosió, escupiendo sangre que brillaba como brasas radazas. «Escucha, el ciclo se quiebra, los dragones claman libertad,
Los reinos se desgarran, y tú eres el umbral. No entiendo, murmuré, y lo sentí, lo odié, lo temí, porque algo en mí sí entendía, aunque mi mente lo negara. El mago alzó una mano temblorosa y la apoyó sobre mi pecho. Sentí que su carne ardía, que su vida entera se drenaba en aquel gesto. La primera llama, ya sentí, no la dejes extinguirse, o todos seremos devorados. Sus ojos se apagaron, y con su último aliento el sello en su frente se quebró como vidrio. Una oleada de energía recorrió mi cuerpo, lanzándome al suelo. Vi fuego, vi dragones rompiendo sus cadenas, arrasando ciudades, devorando al sol mismo, y vi mi propio rostro reflejado en las llamas, transformado en algo que no era humano. Desperté horas después, en la misma plaza con los cadáveres a mi alrededor y el bastón del mago a mi lado. Lo tomé. Era pesado, como si cargara con siglos de historia, pero en cuanto mis dedos lo rozaron, sentí que me pertenecía. El susurro en mi interior se transformó en un murmullo claro, articulado. Ya no eran palabras dispersas, sino una voluntad definida. Elandra, custodia del fuego roto, elige ser llama que guía o ceniza que consume. Los ecos de los gritos de los hombres se mezclaban con el rugido de un dragón encadenado que aullaba en las alturas. Todo temblaba bajo la violencia de un mundo en ruinas. Y por primera vez en mi vida comprendí que yo no era un espectador, era parte del juego. Una pieza en el tablero de dioses caídos y bestias encadenadas. Avancé entre calles destruidas, con el bastón en la mano, guiada por una certeza que me quemaba por dentro. No sabía aún qué significaba ser custodia del fuego roto. No sabía si era salvación o condena, pero sabía que la guerra, los dragones y los hombres que se desgarraban por poder eran solo la superficie de algo más profundo, algo que despertaba en la tierra y en mí. El cielo rugió con el batir de alas y un dragón descendió sobre la ciudad, sus cadenas arrastrando chispas contra las torres. Sus ojos buscaron los míos y en ellos vi reflejada mi propia llama interior. El destino se había pronunciado y yo ya no podía huir.